Gracias por acompañarnos primero, Pablo. ¿Qué tal? Y Encantado. después, ¿cuándo deja el Ministerio de Trabajo? Bueno, estamos evaluando sobre fin de abril, seguramente, en un mes y poquito, no más allá de primeros días de mayo, y arrancamos, obviamente, la campaña electoral. ¿Y cómo la imagina? El Partido Independiente plantándose ¿cómo? ¿Con qué discurso para llegar a la gente? Con un discurso convencido de que hemos hecho un buen trabajo en una faceta que el Partido Independiente no había tenido oportunidad de mostrar en años anteriores, que es la gestión de gobierno. Nos tocó gestionar en distintos ámbitos, Ministerio de Trabajo, en INEFOP y la Dirección de Empleo, también en Instituto de las Mujeres a través de Mónica Botero, en la Junta Nacional de Drogas, Daniel Radío, en los medios públicos, Gerardo Sotelo, Conrado Ramos en la Oficina de Servicio Civil y otros cargos más. Esas figuras en primera línea de la campaña, entonces, las imaginamos ya en la primera línea de la campaña. Por supuesto que vamos a trabajar mostrando que el Partido Independiente tiene capacidad ya no solo legislativa, que lo probamos en años anteriores y en este periodo también a través de Iván Posada, que como digo yo, es uno pero vale por varios, porque ha tenido una gestión realmente destacable. Bueno, ahora además este partido se comprometió en una gestión de gobierno y yo creo que salvamos con nota. La verdad, sentimos que hemos cumplido, que el partido ha marcado una presencia importante en la coalición y en la gestión del apoyo a la gente, ¿no? Y terminamos, para decirlo de una manera rápida, vamos a terminar una gestión en el Ministerio de Trabajo con indicadores de crecimiento del empleo y de aumento del poder adquisitivo del salario real, del poder adquisitivo del salario, que realmente fue un desafío porque tuvimos 2 años de pandemia, 1 año de sequía y sin embargo hay un resultado muy positivo y además la reforma de la seguridad social. En tiempos de encuestas, de números y proyecciones hacia las elecciones, nos vamos a las últimas elecciones, el Partido Independiente no llegó a los 24.000 votos. Ahora las encuestas, más o menos, las diferentes, marcan menos del 1%. ¿Cómo analiza la situación? Bueno, no, a ver, las encuestas son varias. Cuando se pregunta con candidatos, que yo creo que es la manera de preguntarlo, por lo menos para el Partido Independiente, donde no hay competencia, los resultados dan otra cosa, ¿no? Dan números que van entre el 3 y el 5, 6%, pero no importa, digo, en realidad las encuestas podrán decir una cosa u otra, hay distintas, yo veo todas y cada una dice algo diferente. Hay encuestas que dan cierta ventaja al Frente Amplio, otras que dan ventaja a la coalición, otras que dan situación de empate, o sea que nada, uno además no hace política por encuestas, hace política por convicciones. Estamos convencidos que el Uruguay inició un proceso de cambios valioso, que hay que continuarlo y que por lo tanto esta postura del Partido Independiente está vinculada también a una definición de seguir adelante en ese proceso de cambios. Ustedes se paran desde el punto de vista de una coalición que tiene que seguir. Nosotros creemos ya que dentro de esta coalición no se van. No, para nada. Nosotros estamos convencidos de que hemos hecho un aporte, que el resultado de este gobierno, nosotros contribuimos a él. Recién hablaba justamente de las políticas de empleo. Bueno, a ver, tenemos hoy 74.000 puestos de trabajo más que en el 2019. Y en el medio tuvimos la caída del empleo por la pandemia. Tenemos hoy un promedio del poder adquisitivo del salario 2 puntos arriba del 2019. Estos son datos reales. Incluso el Instituto Cuesta Duarte hace menos de un mes presentó un informe que dice que el 40% de los trabajadores que pactan su salario en el Consejo de Salario va a tener un aumento con respecto a 2019 y el 60% restante va a estar empatado. O sea que el promedio va a estar arriba. Ya está arriba de... ¿No corre el riesgo de que lo fagocite la coalición al Partido Independiente? No, porque somos un partido con convicciones propias. Es más, yo Pero creo... Usted también ha dicho de que el Uruguay ha ido a una polarización total prácticamente entre el Frente Amplio y esta coalición. Sí. Y ahí ustedes, bueno, quedan como... somos una pata clara, socialdemócrata, somos la pata izquierda de la coalición. Eso creo que no hay ninguna duda. De alguna manera nosotros nos sentimos parte de este logro, de la recuperación del poder adquisitivo del salario, que fue, obviamente, como ustedes se podrán imaginar, resultado de discusiones, de análisis dentro del gobierno,
en donde nosotros ahí nos plantamos muy firmes. Nosotros hemos tenido sí un criterio que es las diferencias o los tironeos que obviamente hay en cualquier gobierno, no los hacemos públicos, los discutimos adentro, pues nos parece que es la manera leal de trabajar y sentimos que es injusto cuando se dice que este es un gobierno de derecha. Este es un gobierno de centro, un gobierno que puso muchísimos recursos para sostener a los trabajadores durante la pandemia, enorme cantidad de recursos también para los monotributistas, para la gente que estaba en situaciones peores. Es un gobierno con sensibilidad social. Cuando hicimos la reforma de la seguridad social, la hicimos pensando en el futuro de los gurises, porque en realidad lograr equilibrar el déficit, o por lo menos aplanar la curva de aumento del déficit, es lo que nos va a permitir en los próximos años dedicar recursos a lo que hoy yo creo que son prioridades. La educación, yo creo que la transformación educativa ha dado pasos, pero no está consolidada, hay que dar muchos más pasos, hay que asegurarnos que los chiquilines, jóvenes, adolescentes, niños que van al sistema educativo tengan mayor éxito. Todavía estamos lejos de tener indicadores que uno diga nos sentimos orgullosos. Todavía estamos teniendo una tasa de deserción en enseñanza media que aumentó, por suerte bajó la deserción, estamos alrededor del 50%, al empezar este gobierno estábamos alrededor del 40%, pero uno de cada dos muchachos no terminan secundaria, ese es un gran desafío. Y el otro, que para nosotros va a ser una gran bandera, es la reducción de la pobreza infantil. Y todas esas cosas se pueden hacer cuando uno controla el crecimiento del gasto en jubilaciones y pensiones, que es lo que logra la reforma que se votó en el Parlamento hace menos de un año. Todos los precandidatos de la coalición de gobierno sostienen que hay que mantenerla para de esa manera volver a obtener el gobierno, sea el partido que sea. Ese compromiso que tienen por el país todos los precandidatos. Marini Ríos el otro día declaró que no le han llevado todas las propuestas que él planteó, que algunas se la han dejado de lado y que en definitiva deben negociarse la continuidad de Cabildo Abierto. ¿Cómo analiza eso? Son opiniones de él, tiene todo el derecho de dar el planteo que le parezca. Nosotros sentimos que hay muchas cosas que quedaron pendientes. Yo creo que, por ejemplo, el fortalecimiento de la JUTEP formaba parte del programa y no se logró. Seguramente acá hay un tema de prioridad en los recursos, hubo que gastar mucho para sostener las situaciones frente a la pandemia, tuvimos situaciones de adversidad muy duras y también tenemos diferencias en cosas que sin duda dentro de la coalición son heterogéneas, porque somos una coalición, no somos un partido, y nosotros tenemos posiciones sobre distintos temas distintos a los que tiene, por ejemplo, Cabildo Abierto o el Partido Colorado o el Partido Nacional. Y vamos a marcar ese perfil. Nosotros vamos a poner arriba de la mesa una serie de cuestiones. Por ejemplo, yo creo que el país tiene que crecer a tasas mucho más altas para poder sostener esta tendencia que hoy tenemos positiva del salario y del empleo. Porque lo que le pasó al Frente Amplio en el periodo de gobierno, los periodos de gobierno anterior, es que en determinado momento, al no tener un salto de productividad, hubo que, de alguna manera, afectar el empleo, que fue lo que se afectó, y se mantuvo el salario, pero se afectó el empleo. Entonces, para lograr que las dos cosas sigan creciendo, hay que lograr saltos de productividad. Le quería manejar ahí algunos datos, ya que usted hablaba del trabajo, del ámbito del trabajo y de la gente joven en Uruguay, ¿no? Hay algunos datos que no sé si usted comparte, una estimación que hizo el CED en su momento, que 6 de cada 10 desempleados en Uruguay tienen menos de 30 años, sí, y el desempleo juvenil es del 24% frente a una tasa del 8, 8,5, 8,6 a nivel ¿Y eso cómo se encara? Es un drama que el Uruguay tiene de hace décadas. Esa es la verdad. O sea, desde los años 90 y probablemente desde que se miden del retorno a la democracia, tenemos ese problema. El desempleo juvenil es el triple, la tasa de desempleo entre los jóvenes menores de 25 años es el triple que la tasa de desempleo una de los reforma uruguayos jubilatoria que le pida a la gente que trabaje más años antes de jubilarse, ¿no es todavía poner un tapón más grande a esos jóvenes? No, porque el problema no es que haya veteranos que taponean el ingreso de los jóvenes. Es una mirada de pronto medio mecánica, porque además en los países donde se ha extendido la edad de retiro no se ha afectado el ingreso
que son muchos, además son los países más desarrollados, los que tienen una situación demográfica como la de Uruguay, más envejecida, y no se ha bloqueado el ingreso de jóvenes, porque el tipo de trabajo, el perfil de los más jóvenes es otro. Lo que pasa es que nosotros tenemos un problema en la educación. Yo creo que hay una verdadera distancia. Llegan jóvenes sin preparación como para el mercado que se precisa. Con preparaciones que son distintas, que tienen diferencia con respecto a lo que realmente se necesita en el mercado de trabajo. Y yo creo que en eso hay que trabajar mucho, hay que crear mayores puentes, hay que acercar el aula al mundo del trabajo, y en ese sentido se está trabajando, obviamente, pero tenemos que seguir trabajando mucho más. Yo creo, soy bastante hincha, muy hincha de la educación dual, que es el modelo alemán, donde en determinado proceso del trayecto educativo, al mismo tiempo que se sigue estando en la educación, se empieza a tener experiencia práctica. De hecho, en todas las carreras universitarias hoy la práctica profesional es clave. Pero yo estoy hablando de que antes de que se llegue al nivel terciario hay muchos que abandonan. Bueno, hay que tratar de implementar experiencias prácticas en la enseñanza media, en la UTU, por ejemplo, sin duda que se está haciendo, y me parece que ese es un camino correcto. De hecho, nosotros vamos ahora a lanzar, dentro de un par de semanas, Yo Estudio y Trabajo, que es un programa justamente que amalgama la educación con el trabajo para el sector privado. Pero es una experiencia micro. El tema es cómo logramos generalizarlo. Porque el empleador, yo creo que mira a los jóvenes con cierta distancia o temor o desconfianza, porque los jóvenes de pronto no tienen experiencia. Bueno, obvio, porque por eso son jóvenes. Pero entonces tener una experiencia laboral en el proceso educativo me parece que es parte de los desafíos que tenemos. Según cifras que trascendieron, casi el 40% o el 40% de los trabajadores en Artigas, en Cerro Largo y en Tacuarembó están en negro, digamos. Sí, para son que se entienda, informales. no aportan, Sí. son informales. Sí. ¿Qué ha hecho el gobierno y cómo se explica esto? Bueno, a ver, la informalidad en la zona de frontera es una historia también estructural. Lo que hemos logrado es bajar la tasa de informalidad en todo el país, nada más que sigue siendo más alta en la zona de frontera. Pero si ustedes miran los números, la tasa de informalidad en Uruguay hasta la pandemia, 2017, 2018, 2019, era 25%, 24,9, 25 por ahí. Hoy cerró en el 2023 21,5. O sea, logramos bajar 3 puntos y medio de informalidad. Hablábamos, Artigas tiene más de promedio. 50. Claro, Artigas, no me acuerdo si más de 50, pero 40, por ahí. Sin duda, y Rivera también, y Cerro Largo. Los países que están en la frontera con Brasil tenemos un problema. ¿Ustedes controlan ahí? ¿Qué hace el ministro? Y sí, se controla, absolutamente. Lo que pasa es que la declaración de las personas en las encuestas es que de repente trabajan del otro lado de la frontera y no aportan. Es muy difícil controlar una frontera cuando la frontera es frontera seca, o es muy fácil de cruzar de un lado a otro y en realidad las ciudades son una sola. Pero de todas maneras, las tasas de informalidad de esos departamentos con respecto al 2019 también han bajado un poco, siguen siendo muy altas. El Uruguay, de todas maneras, es una excepción en América Latina. Le voy a hacer una anécdota. En una reunión de la OIT, en una reunión con un ministro de Trabajo de otro país latinoamericano, le digo, no, nosotros en este momento tenemos una tasa de informalidad del 21,5%. Dice, nosotros estamos al revés. 21,5% es la formalidad. La informalidad es del 80%. Uruguay tiene una tasa promedio que es la más baja de América Latina por lejos, pero seguimos estando arriba de los países más desarrollados, que están en el orden del 10%. O sea que hay un desafío. Le quería dar otro dato ahí que manejó en su momento el Instituto Cuesta Duarte. El dato era del 2022, no sé si está actualizado, que decía que más de 500.000 de uruguayos, 550.000, ganan menos de 25.000 pesos. Es verdad. Era un dato real. A nosotros nos daba un poco menos, pero a ver, nos daba un poco menos, pero es un problema capaz metodológico. De todas maneras, es un número muy alto. Y obviamente queremos hacer la medición con los datos de 2023, que todavía no los tenemos completos, pero que sin duda yo creo que en la medida que ha habido un aumento del poder adquisitivo del salario, debería haber alguna modificación. A veces se está hablando de muy pocos pesos, porque a veces se habla, se mejoró, sí, pero de repente
para el bolsillo de la gente son 200 pesos, Pero además 300 siempre, pesos. a ver, cuando yo digo estamos mejor en empleo, estamos mejor en poder adquisitivo, no digo que estemos bárbaros, estamos mejor. Hemos dado un paso en un contexto muy difícil. ¿Por qué? Había que remar. A ver, cuando nosotros asumimos en el 2020, se habían perdido 50.000 puestos de trabajo entre el 2017 y el 2019. En el 2020 perdimos 60.000 más en un solo año. O sea que arrancamos con 110.000 puestos de trabajo menos. Y hoy hemos recuperado los 110.000 y además 25.000 más. Entonces decís, está muy bien, la verdad, porque otros países no pudieron volver. Yo creo que acá hay que también analizar la realidad en contexto comparado, porque el mundo entero tuvo una caída del salario real. No fue Uruguay, ni siquiera América Latina, el mundo, textualmente el mundo entero, todos los trabajadores del mundo, eso lo midió la OIT y también el Banco Mundial. Tuvimos una caída del salario real y una caída del empleo. Ahora, Uruguay recuperó mucho más rápido, pues yo creo que tuvimos el acierto, dos cosas. Una, que es patrimonio de todos los uruguayos y de todo el sistema político, no de este gobierno en particular. Es un sistema de contención social pronto, que nosotros lo aplicamos al mango, inventamos cosas, seguro de paro parcial, prórrogas de seguro de paro, pero mantuvimos a cientos de miles de trabajadores en actividad o por lo menos manteniendo el vínculo laboral, que también fue un gran apoyo para las empresas, porque si no hubiera habido seguro de paro, las empresas tenían que despedir y pagar. Entonces la persona quedaba sin laburo, pero además la empresa no podía pagar la indemnización por despido en plena pandemia. Entonces todo eso fue lo que mantuvo y la decisión de no ir a la cuarentena obligatoria nos permitió pegar un despegue rápido y hoy por eso el Uruguay está mostrando en términos comparados resultados que son mejores que la prepandemia. Y yo creo que eso hay que valorarlo. Ahora, que hay asignaturas pendientes, la informalidad de la frontera, que lo plantearon, el desempleo juvenil, que a mí, la verdad, me duele enormemente, porque además hicimos una nueva ley de promoción del empleo para sectores vulnerables con foco en los jóvenes y no ha movido la aguja. Tenemos números interesantes, pero no los que querríamos, que es que se use, o sea, subsidiamos al empleador que contrata jóvenes, pero no son muchos los empleadores que usan el subsidio. Entonces tenemos que seguir inventando cosas porque eso y la pobreza infantil, para mí, son las prioridades del próximo gobierno. Marcelo Abdala, en el acto del 1 de mayo pasado, dijo que una de las metas debe ser reducir la jornada laboral, lógicamente manteniendo el ingreso. Esto, como ministro de Trabajo y también como precandidato, ¿es una meta alcanzable para el próximo periodo? ¿Es una meta importante? ¿Se debe analizar? Yo creo que nosotros pusimos a andar un grupo de trabajo integrado por trabajadores, empleadores y el propio Ministerio de Trabajo para mejorar la productividad. Y es que este es el gran tema. El tema es mejorar la productividad. Puede haber reducción de tiempo de trabajo si hay aumento de la productividad, porque si no, la reducción de la jornada laboral sola, sin aumento de la productividad, lo que corre riesgo es la cantidad de puestos de trabajo o los niveles salariales. Entonces, me parece que el camino es cómo encontramos medidas que nos ayuden en cada sector de actividad, porque la productividad hay que medirla en cada sector de actividad, no es lo mismo en el trabajo manual que en el trabajo intelectual, en el sector servicios que en el sector primario, hay distintas realidades, pero pusimos a andar eso y creo que eso no va a generar resultados inmediatos, pero genera es una especie de legado que vamos a dejarle al próximo gobierno, cómo hacemos para generar un salto en productividad. Nos queda prácticamente las últimas preguntas, un par de minutos. Usted habló también en estos días, ha hablado de un cierto, no temor, pero preocupación del tema de las campañas sucias y la utilización de la inteligencia artificial, entre otras cosas, como herramientas a tener cuidado. ¿Por qué lo dijo y hay alguna forma de encarar eso? Yo creo que todos los que estamos en la vida política y los actores de los medios de comunicación sabemos que ese es un gran desafío, que es un gran riesgo y que tenemos que actuar de la manera más responsable posible. A mí me parece que hay que legislar en materia de control de la inteligencia artificial. Europa ya ha dado pasos en esa materia, tenemos que buscarle la vuelta. También hay que legislar en términos de que haya sanciones para aquellos que llevan adelante campañas sucias aprovechando
la tecnología nueva, por ejemplo, que aparezca uno de ustedes diciendo algún disparate en las redes y después el daño moral que se genera y salir a explicar. Y en una campaña que a un candidato aparezca diciendo cosas, porque está fantástico cuando vos ves a John Lennon cantando hoy, ¿no? Como se ha hecho. Eso son aplicaciones positivas, pero también están las aplicaciones negativas, que aparezcas vos con tu voz diciendo algún disparate. Entonces esas cosas hay que castigarlas duramente, ¿no? Lógicamente va como precandidato y la ilusión es llegar a la presidencia de la República, pero ¿cómo se ve en un posible gobierno de la coalición en el próximo periodo? ¿En qué lugar? ¿Siguiendo en el ministerio o en otro lugar? No, yo creo que, a ver, eso todavía es hacer futurología. Lo primero es demostrarle a la gente que merecemos la confianza. Y ese es el trabajo de hoy. Decirle, miren, laburamos, hicimos todo para que las cosas fueran lo mejor posible, y entonces este partido, el Partido Independiente, necesita el respaldo, y el respaldo empieza el 30 de junio. Nosotros no tenemos competencia, siempre la interna es complicada para nosotros, pero le vamos a pedir a todos aquellos que confían en nosotros que ese día no se queden en su casa, porque es el punto de partida para octubre. Y después, con los números a la vista y con los resultados a la vista, veremos qué lugar le toca a cada quien. Le agradecemos muchísimo que nos haya acompañado esta noche. Un gusto, Muchas gracias. Encantado.